Muy buenos días con todas y todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida a MIDIS en la Semana de la Evaluación 2022. A continuación, invitamos a José Enrique Velázquez, Director General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que inaugure nuestro evento. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes, Jessica. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan hoy. Permítanme sumarme a la bienvenida anterior a nombre de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a esta mesa que titula Estrategias de Gestión del Conocimiento de las Evaluaciones con funcionarios y decisores en Perú y México. Agradezco para ello la presencia de Fátima Cisneros, coordinadora de vinculación del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, INEVAP México, a Andrea Bertel, directora de investigación y aprendizaje en On Think Tanks, a Ahmed Agüero, coordinador de evidencias y gestión del conocimiento de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, funcionario de la Casa. Las evaluaciones constituyen procesos sistemáticos. Inician con la decisión de evaluar una intervención y finalizan cuando se utilizan los resultados en la mejora, ajuste o reorientación de la intervención. La evaluación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para la mejora de las intervenciones. Esta mesa panel, que se da en el marco de la Semana de la Evaluación, concentra su atención en el proceso de gestión del conocimiento que proviene de los resultados de las evaluaciones. Como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS por su abreviatura, es uno de los ministerios más jóvenes del Perú. Fue el primero, sin embargo, que incluyó dentro de su estructura una dirección general relacionada al seguimiento y evaluación de intervenciones, pero también a la gestión del conocimiento e información. Es reconocido a nivel nacional e internacional como un ministerio que toma decisiones basadas en evidencia. Algunos aspectos en esa línea han caracterizado las acciones del MIDIS durante estos casi 11 años de vida. Es un ministerio que promueve programas nacionales e intervenciones bajo un enfoque de resultados en las y los ciudadanos. Es el centro de atención de estos programas e intervenciones. Para verificar los resultados, que estén estos alineados a lo que se espera, implementa además estudios y evaluaciones que concluyen en recomendaciones para mejorar los resultados de esos programas e intervenciones. ¿Esto será suficiente? Es una pregunta que la hemos tenido desde que el MIDIS inició su funcionamiento. Además, la generación de información y evidencias puesta a disposición de la población en los últimos años. Hemos implementado un portal, por ejemplo, un portal virtual de acceso libre denominado Evidencia MIDIS, en donde se va publicando estudios y evaluaciones realizadas año a año. ¿Será esto también suficiente? Es una pregunta que vamos a profundizar hoy. Y un tercer punto que también es importante, igual que los anteriores, es si la información y la evidencia como tal es suficiente o es que va a permitir además generar compromisos posteriores. Sí hay que reconocer que si la información y evidencia no se usa, equivale que no existe. Y por ello, promover espacios de intercambio, reflexión y uso de las evidencias producto de las evaluaciones y estudios de seguimiento es de suma importancia. Para ello, hemos generado en el MIDIS lo que denominamos los miércoles de evidencia MIDIS, como un espacio institucionalizado para tal fin. Esto nos ha permitido en los últimos años, además, generar un diálogo y reflexión muy profunda con otras instituciones del país, pero también fuera del mismo, más en un marco como el de la pandemia. Reconocer algunos aspectos que con seguridad serán profundizados por nuestros ponentes nos llevarán a plantear estrategias en adelante. Quiero dejar algunos temas y preguntas que seguro serán profundizadas durante la presentación y discusión, pero que he creído importante seleccionarlas y resaltarlas porque han sido parte de las discusiones que hemos tenido al interior del equipo. Por ejemplo, ¿cómo hacer para involucrar en el uso de los resultados
aquel que difunde los resultados, en este caso como una dirección de seguimiento y evaluación, que va a constituirse en el emisor. Cómo seleccionar los canales de comunicación más adecuados y cómo identificar y reconocer que el receptor es un ente igualmente importante. Cómo construir mecanismos que faciliten y aseguren que los decisores se comprometan a realizar los cambios sugeridos o recomendados en la evaluación. Es un reto en donde nos vemos sumados varios de los países de América Latina y el mundo. Cómo definir los actores relevantes e involucrar en el proceso de comunicación de resultados de las evaluaciones. ¿En qué momento los identificamos? ¿Los identificamos cuando ya tenemos los resultados o podemos hacerlo desde antes? La estrategia de comunicación y difusión de resultados puede ser utilizada, como comentábamos hace un rato, para desarrollar capacidades adicionales de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la implementación de recomendaciones. ¿Cómo hacemos una difusión asertiva, creativa, reflexiva sobre los hallazgos de la evaluación, considerando además contexto cultural de las audiencias? Y cómo en esa línea involucramos también a otros espacios, como el espacio público, el espacio privado, la academia, la sociedad civil y cooperantes que pueden ser aliados sumamente importantes. Con estas preguntas y estas palabras, quiero dar por inaugurada esta mesa panel. Espero que al igual que a nosotros, les sea de suma utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Agradecemos esta inauguración que has tenido a bien realizar. Presentamos a continuación a Andrea Bert, quien tendrá a su cargo la moderación y conclusiones de nuestro evento. Andrea tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo internacional, investigación y desarrollo de capacidades para ONG y think tanks. Actualmente dirige el programa de On Think Tanks enfocado en fortalecer las redes y capacidades de think tanks a nivel mundial. Para ello, organizan cursos, conferencias, investigaciones, análisis y asesorías. Su trabajo de investigación se ha enfocado en think tanks, educación, bienestar y desarrollo. Anteriormente, Andrea ha trabajado en GRADE, CIES, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Bath, entre otros. Bienvenida, Andrea, a este evento y te damos la palabra. Muchas gracias, Jessica, por la presentación, al MIDIS por la invitación a moderar este evento, Enrique por las palabras de bienvenida, a los panelistas, Ahmed y Fátima por su trabajo, y a todos los asistentes por su tiempo y atención. Nuestro panel tiene por objetivo presentar las estrategias institucionalizadas en el Estado de divulgación y reflexión de evidencias, producto de la evaluación con actores involucrados del sector público y de la academia, para promover su uso en la toma de decisiones. Orientación a la transparencia, ética pública, gobernanza en materia de desarrollo e inclusión. Este panel tendrá 2 presentaciones. Cada una tiene 25 minutos para su desarrollo. Seguidamente tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos donde los expositores responderán a las preguntas de los y las asistentes, las preguntas que fueron planteadas inicialmente por Enrique, algunas preguntas más mías. Si es que en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerlas vía el sistema de preguntas y respuestas de aquí de Zoom, por el chat, los comentarios, o los que nos escuchan del Facebook Live del MIDIS lo pueden hacer por ahí también. Invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas y que nos indiquen si es que están dirigidas a Ahmed, a Fátima, o si es en general a cualquiera de los dos del panel. Entonces, para empezar, en primer lugar, Ahmed Agüero nos presentará una ponencia llamada Institucionalización de espacios de intercambio y reflexión de evidencias y conocimiento en el Estado, MEM-MIDIS Perú. Ahmed Agüero es máster en gestión pública y políticas públicas, cuenta con experiencia en planificación y evaluación, proyectos sociales, programas presupuestales, en temas de niñez y adolescencia, secundaria rural, formación en alternancia y voluntariado universitario. Es docente universitario en la Católica, en la Universidad Cayetano Heredia y en otras. Tienes la palabra, Ahmed, por favor. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todas las personas en el panel y a todos los asistentes que están ahora dentro de este pequeño seminario. Voy a compartir la pantalla. Un instante. Andrea, ¿me confirma si es que está bien? Si se ve correctamente.
Sí, ya, muchísimas gracias. Entonces iniciaré con esta presentación. Como ya de hecho ha adelantado un poquito José Enrique Velázquez, que es director general de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, este proceso de institucionalización de espacios de intercambio y reflexión de evidencias en el Estado tiene varios como elementos importantes que lo sostienen desde el MIDIS, desde el Ministerio y desde la misma Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Yo me quiero concentrar en un par de cosas también de las que ha dicho Quique. Una primera es que este ministerio, que es un órgano del Poder Ejecutivo, tiene la particularidad de tener dos viceministerios dedicados, uno de ellos específicamente al tema de evaluación social, de políticas y evaluación social. Y ese viceministerio, donde se encuentra la DGCE, tiene la responsabilidad de trabajar todo lo que tiene que ver con nuevamente el seguimiento y la evaluación, evidentemente, pero además la gestión del conocimiento para lograr que esas evidencias, esos estudios finalmente sean utilizados por aquellos que los necesitan cuando tienen que tomar decisiones. El marco institucional del MIDIS lo permite, un marco muy interesante, tiene directivas, hemos ido promoviendo desde la dirección varios tipos de normativa que permiten justamente ir afianzando estos temas, lineamientos de seguimiento, lineamientos para el INILAB social, para promover convenios, para la especialización del personal. Entonces, en realidad el marco institucional es muy interesante y efectivamente facilita la posibilidad de todo el trabajo que venimos realizando desde nuestra dirección. Ahora, la dirección se ha concentrado en tres grandes enfoques en primera instancia, que las hemos ido construyendo poco a poco, los hemos ido afinando poco a poco. La primera, la centralidad de la cadena de valor, es la idea de que toda pregunta de generación de evidencias parta desde la cadena de resultados, desde la cadena de valor de cada intervención, de cada programa, siempre del sector de desarrollo e inclusión social, y de ahí identifique sobre qué elementos va a construir, producir, generar la evidencia. Ahora, una vez que se identifica, y este es una primera parte de un ciclo de la gestión de las evidencias y el conocimiento que también hemos ido desarrollando poco a poco, adaptándolo de modelos de gestión del conocimiento existentes para el MIDIS en particular. Este proceso de identificación es como el primer punto, como lo que decía aquí, que efectivamente partimos de esa necesidad de información del usuario, lo identificamos, vemos qué indicadores, vemos qué tipo de evidencias se desean y iniciamos el proceso de generación de estas evidencias, de estos tipos de información, de los indicadores principales de las cadenas de valor. Y una vez también hecho eso, no solamente, digamos, nos concentramos en hacer evaluaciones solamente de aquello que ya existe, sino empezamos a hacer algunos experimentos, unas innovaciones, y tenemos un laboratorio de innovación social que en realidad trata de, con la misma metodología de evaluación, evidentemente, de ver qué cosa puede funcionar para que se mejore lo que se está interviniendo en el sector de desarrollo incluso social. Entonces, para mejorar determinados aspectos o procesos o líneas de acción de los programas sociales, de las intervenciones o mecanismos que tenemos, que se desarrollan dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estos espacios de intercambio y reflexión de evidencias, en realidad han pasado por varias etapas para poder crearlos, ¿no? Entonces, para poder crearlos y para poder institucionalizarlos. En realidad, no nacieron rápidamente como los tenemos ahora. De hecho, aquí tenemos 4 etapas sobre las que iremos yendo. Una de esas primeras etapas, la identificación de necesidades de evidencias, en realidad lo que veíamos era a los usuarios de los programas, a los usuarios de otras intervenciones, inclusive de la academia, de universidades, que necesitaban evidencias, que necesitaban información que a veces ya existía, a veces no existía y tenía que ser canalizado para que pueda ser creado si es que acaso era pertinente dentro del marco de lo que tiene como función el ministerio y la DGCE en particular. Pero nos dábamos cuenta que ya existían algunas de estas informaciones, estas evidencias. Sin embargo, no estaban siendo retransmitidas o socializadas con el resto de los trabajadores, equipos, de los diferentes niveles que tiene cada uno de los programas o intervenciones. Entonces había, digamos, poca retroalimentación de lo que ya existía en primera instancia. Y esto que teníamos el portal de evidencia MIDIS, que efectivamente es parte de lo que mencionaba aquí, que también que
y que nos hacía llegar a la conclusión de que no era suficiente estas lógicas de transparencia de la información, que es colgar las evidencias, tener plataformas donde estén ubicados todos nuestros tipos de documentación que se va gestionando desde el Estado, y en particular, en este caso, de aquello que tenga que ver con el seguimiento y la evaluación y la innovación social. No era suficiente solamente esa transparencia, entonces teníamos que hacer algo para que pueda movilizar estas evidencias, hacer que se puedan ser conocidas, ¿no? Pero además nos dábamos cuenta también que los gestores estaban poco familiarizados con esta dinámica de las evidencias, con lo que implicaban las evidencias científicas, con su utilidad para poder tomar decisiones. También había un tema de costo de oportunidad, teniendo evidencias en las plataformas, en documentos, no siempre estaban a la mano, o sea, no siempre las tenía aquel que las requería para utilizarlas. Por lo tanto, no siempre tomaba la decisión basada en evidencia. Entonces, había ahí algo que existía y una necesidad de eso que existía, y sin embargo no necesariamente se estaban conectando. Y un último elemento que nos pareció súper importantísimo descubrir también es que había una brecha importantísima, brecha territorial de información especializada, ¿no? En los territorios, en las regiones, en muchas de las personas que nos acompañan en estos eventos ahora, no necesariamente tenían acceso a esta información especializada, producto de evidencia, producto de evaluaciones y estudios específicos para los programas y para las intervenciones del sector de desarrollo e inclusión social, que están distribuidos por las personas que están distribuidas a lo largo de todo nuestro país, que es bastante diverso y bastante grande. Entonces, hicimos nuestro primer ejercicio de tratar de construir una experiencia que pudiese acercar estos estudios que ya teníamos con aquellos que las necesitaban para tomar las decisiones. Por ahí, Quique lanzaba una pregunta inicial de cómo elegíamos finalmente a aquellas personas que iban a poder mirar, conocer o necesitar conocer estas evidencias. Bueno, había un primer ejercicio, era identificar a aquellos que tuviesen alguna relación con la política, con el programa o con la intervención que estaba siendo evaluada, y a ellos sentarlos y juntarlos con representantes de la academia, con personas que tuviesen algún tipo de interés en este tipo de estudios o en este tipo de programas, ya sea de la universidad, ya sea de otras instituciones del Estado. Pero claro, teníamos en esta primera experiencia ciertos límites. Las desventajas eran que se hacían de manera presencial y podían estar acotados a un espacio muy pequeño de 30 o 20 personas, dependiendo. No participaban personas de las diferentes regiones del Perú, o sea, todos nuestros promotores, nuestros gestores locales, nuestros acompañantes técnicos de las intervenciones, lamentablemente no tenían oportunidad para poder estar. Y tampoco todavía podíamos incluir a personas de la región Latinoamérica. Entonces, hicimos ese primer esfuerzo, nos dimos cuenta que tenía sus ventajas y era interesante poder coordinar con todas estas personas, pero faltaba un poco más. Hicimos un intento adicional de mejorar y adecuar estos espacios de intercambio y reflexión de evidencias. Debo decir que además primero no se llamaban estrictamente así, con unas mesas redondas ya más acotadas, dado que como teníamos un espacio reducido, con la gente que tomaba las decisiones sobre las políticas en particular, sobre estas intervenciones en particular. Entonces, acotamos a unos 12 o 15 tomadores de decisión específicos y empezamos a hacer dinámicas de diálogo, de diálogo y debate con ellos o ellas. Y eso, en realidad, fue muy interesante. Tenían el pedido cuando se los invitaba que tenían que poder comentar estas 12 o 15 personas, a veces 20 personas, dependiendo, tenían que poder comentar, lo que implicaba que tenían que leer algunos de los resúmenes de documentos que nosotros ya teníamos construidos de las evidencias, pero que todavía no necesariamente eran conocidos. Entonces, se les pedía eso. Había una exposición, un par de expertos, se generaba el debate, podían haber más personas que también pudiesen entrar a la sala, a la reunión como oyentes, y en algunas circunstancias también podían opinar, pero este escenario hicimos 2 ejercicios de prueba, diciembre de 2019, perdón, y enero y febrero de 2020, y vino la pandemia. Entonces, el escenario volvió a cambiar. Digamos, siempre estamos expuestos a los cambios de autoridades, pero en este caso cambió todo. Y en ese todo que cambió el tema de la cuarentena y nos mandó a las casas a todo el mundo. Entonces, en realidad esto movilizó la generación, la aparición de nuevas plataformas de comunicación como la que estamos utilizando.
y que en realidad nos implicaba una oportunidad, ¿no? Que todavía no habíamos experimentado, que no la conocíamos. Nosotros como Dirección General de Seguimiento y Evaluación teníamos un conjunto grande de evaluaciones, de estudios producidos en la casa, pero también a partir de las revisiones sistemáticas, de las revisiones de evidencias que hacíamos, fuimos encontrando otros tipos de evidencias y otros tipos de estudios repartidos en Latinoamérica de intervenciones similares, de intervenciones tipo, ¿no? No sé, los programas de transferencia condicionada, los programas de protección al adulto mayor, programas de alimentación escolar, de experiencias similares y con muy, muy rica información que podía contribuir a los tomadores de decisión del Perú. Entonces, podíamos ver cómo lo vinculábamos a partir de esta oportunidad de tener espacios virtuales donde podían estar desde más de un lugar del mundo. Entonces tuvimos, de hecho, nuestra primera experiencia de virtual a través de una plataforma como esta en la Semana de la Evaluación del 2020. Participamos, se fue nuestra segunda participación en la Semana de Evaluación y lo hicimos de manera virtual. Salió muy bien, realmente nos permitió además aprender mucho de la dinámica y las posibilidades que tenía este tipo de plataformas. Y entonces en este marco construimos y nos lanzamos a construir estos espacios de intercambio y reflexión de evidencia en la modalidad que los tenemos ahora. Que en realidad son básicamente eventos donde se promueve la reflexión digamos, de los hallazgos, de las evidencias, que son producto del seguimiento y la evaluación y de la innovación social a los programas, a las intervenciones, a los mecanismos de política que son desarrollados dentro del sector de desarrollo e inclusión, pero que no necesariamente solo son hechos desde la DGC, o sea, hay un estudio implementado por la DGC, pero se complementa con una perspectiva externa al MIDIS. Entonces, hace más rica la dinámica de discusión, contrapone ideas porque las conclusiones no siempre van a ser las mismas, entonces a los tomadores de decisión también les ayuda a identificar nuevas perspectivas dentro de lo que se está interviniendo, lo que están implementando. Eso es bastante potente. Entonces, nace con estas dos como principales características de lo que serían cada vez un poquito más, porque fuimos avanzando en eso, nuestros espacios de intercambio y reflexión de evidencias. Esta fue nuestra primera mesa, la imagen que aparece ahí, que fueron los centros de cuidado infantil en Perú y Latinoamérica. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de un estudio de la casa y de un estudio, una experiencia contada por un profesional de la Universidad de Chile, Andrés Hoffman, en educación infantil, que además había tenido experiencia en varios tipos de programas de cuidado infantil en Latinoamérica. Entonces fue muy potente esa experiencia, con Vanessa Lainez, que es de Van Leer, como comentarista. Entonces, como ven, empezábamos a reunir a personas de diferentes latitudes. Hubo participaciones de otras latitudes también, como Europa, Inglaterra, siempre pensando en este enfoque que íbamos como afianzando a partir de nuestro avance, de nuestro caminar, ¿no? Teníamos este ciclo de gestión de la evidencia y del conocimiento. En realidad este ciclo, así como está ahora, como lo estoy presentando ahora, lo hemos terminado de ajustar inclusive recién el año pasado, 2021, pero ya el 2020, 2019 a finales ya teníamos una primera versión de este ajuste de este modelo, que era la manera como veníamos trabajando. La pusimos digamos, la plasmamos en un documento, la plasmamos en un modelo, y tiene todos estos pasos que más o menos hemos ido describiendo. Entonces hay un primer proceso en donde se identifican las necesidades de información, porque partimos siempre de esta necesidad del usuario, y esta necesidad del usuario, ya sea los que ejecutan los programas o inclusive los beneficiarios de los programas, pero que tiene que ver con nuestra cadena de valor, con la teoría de cambio, con las que se implementan estas intervenciones, que, como dijo Quique, al ser un ministerio joven, nació ya con muy buenas prácticas en términos del enfoque de resultados, basado en evidencias, y entonces la construcción de las cadenas de valor siempre están amarradas a las evidencias científicas que se van consiguiendo para cada tipo de intervención. Entonces se identifican primero las necesidades, luego se hace la generación misma de la información, de la evidencia, ya sean los estudios, ya sean las evaluaciones de los diferentes tipos de diseño, de proceso, de impacto que se van implementando desde la dirección. Luego estas pasan a una siguiente etapa, que es la difusión de la información y la evidencia, que se hace a través de las plataformas, de las herramientas que tenemos construidas, no sé, Red Informa, Evidencia MIDIS, Infomidis. Tenemos varias herramientas, esas que aparecen acá abajito en nuestro sello de la presentación. Pero además,
pasábamos a este siguiente nivel, que es el que empezábamos a afiatar y a consolidar, que son estos espacios de intercambio y reflexión de evidencias. Los miércoles de evidencia, como mencionó, eventos en festivales internacionales como la Semana de la Evaluación, como la Semana de la Evidencia, la Semana de la Inclusión que organiza el MIDIS, la Semana de la Innovación que se hace también en el Perú. Se hacían reuniones más pequeñas de discusiones con decisores específicamente que tenían que ver con la ejecución o la implementación del programa. Entonces todo esto era como el enfoque de nuestro planteamiento, de esto que estaba empezando a consolidarse. A medida que lo íbamos haciendo, íbamos interactuando con los decisores que iban cambiando efectivamente en el tiempo dentro de como en cualquier institución del Estado, pero íbamos afiatando la propuesta, íbamos logrando que se mantenga en realidad en el tiempo a pesar de esos cambios, ¿no? Y estos objetivos que en realidad los hemos terminado como de ajustar también en el camino, fueron los dos objetivos como que marcan la línea de estos espacios de intercambio y reflexión de evidencias. Lograr gestores de la política pública, gestores públicos que estén familiarizados con las evidencias y su utilización, su uso en la toma de la decisión, en la toma de las decisiones para la política pública, para el beneficio de las personas y los ciudadanos que son beneficiarios de esto. Y el otro gran objetivo, que los actores que implementan la evaluación, los responsables de la intervención y los actores comunitarios tengan espacios para dialogar y reflexionar sobre estas evidencias. Que no sea solamente algo, insisto, puesto para un grupito, sino que estén la mayor cantidad de actores posibles. Todavía nos falta ajustar para que puedan entrar mucho más sector privado, empresa, por ejemplo. Tenemos experiencias algunas para que efectivamente vayan entrando, pero no es lo que más hemos logrado hacer para ser totalmente transparente. Y en estos dos objetivos, en el primero, siempre el punto es posicionar la toma de decisiones basada en evidencia, promover funcionarios especializados en la identificación y el uso de evidencias para tomar decisiones. Y en el caso del segundo objetivo, que se promueva la reflexión de las evidencias, que se promueva la gobernanza del conocimiento con los actores de la comunidad, que se facilite la accesibilidad del conocimiento en términos de que el conocimiento no esté expresado en demasiado tecnicismo, demasiado difícil para contarlo, sino que sea de la manera más sencilla y amigable para todos los públicos con los que trabajamos a nivel nacional de las 24 regiones que tiene el Perú. Entonces había que facilitarlo y para eso hay productos concretos que hace la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, desde estos mismos eventos hasta documentos para decisores que tienen a veces son resúmenes de 2 páginas o 4 páginas que contribuyen a esta experiencia. Ahora, las características básicas de estos espacios de reflexión son eventos en línea, mensuales, en la medida de lo posible, salvo en momentos como el inicio de la pandemia o cambios de autoridades. Se presentan por lo menos 2 estudios, siempre contrastando uno desde el producido en la casa y otro producido de manera externa. Panel de expertos casi siempre con algún tipo de participación internacional de alguna persona especializada en la temática que ha sido evaluada. En la foto de abajo, por ejemplo, teníamos un miércoles de evidencia que trabajaba el seguimiento y evaluación del desarrollo infantil temprano, del DIT, en América Latina y el Caribe, a raíz de una experiencia, de una evaluación que tenemos de un instrumento que es de un módulo que se ha generado dentro de la evaluación, dentro de una encuesta nacional que tenemos, que es la ENDES. Se hace el módulo DIT, se recoge información y como ahí existen otras experiencias. De hecho, vinieron un amigo de Chile, de un ministerio similar al MIDIS, y un amigo de México que también tenía experiencia en este tipo de herramientas, aparte de la ponente, la directora ejecutiva del programa Cuna Más, que tiene que ver más con el desarrollo infantil temprano, y un moderador que en este caso fue José Enrique Velázquez. Este tipo de experiencias nuevamente reunía a diferentes tipos de personas, ¿no? En este siguiente otro evento, por ejemplo, ya no solamente teníamos a personas, digamos, que estaban ejecutando, que estaban en la academia, ya logramos tener a personas también representantes, por ejemplo, de las comunidades indígenas y nativas del país. Teníamos a Tarsila Rivera, que es muy conocida. También teníamos alguien de Argentina, tuvimos alguien que también estaba de otros países. Estuvo Federica Berkeley también en este evento, estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de ese momento. Entonces lográbamos juntar en la mesa a diferentes actores, nuevamente, Estado, academia y actores comunitarios, actores de la comunidad. Entonces, por eso es que nuestro primer grupo de
de personas del público objetivo son decisores de la intervención evaluada a 2 niveles. Los directivos, los equipos directivos de cada intervención, pero los que implementan también a nivel subnacional. Los que implementan a nivel subnacional pueden ser los jefes de unidades territoriales, los coordinadores regionales, los promotores, los asistentes técnicos, los acompañantes, los que están ahí en el día a día en la ejecución de los programas sociales o de las intervenciones, que son finalmente los que toman decisiones importantes para que funcione todo un programa. Entonces, todos esos decisores tenían que poder estar en este espacio. Además, los gestores públicos de otros sectores vinculados al tema de desarrollo e inclusión social. Por ejemplo, la política de desarrollo e inclusión del MIDIS aborda muchas temáticas que tienen que ver con agricultura, con salud, con educación. Entonces, estos sectores tenían que también poder participar y conocer las evaluaciones. Entonces, siempre estamos en un ejercicio constante de buscar a estas personas que intervienen en temas cercanos al desarrollo e inclusión social y vamos incluyéndolos para las presentaciones. La Academia Nacional e Internacional, universidades, think tanks, todo tipo de institución que produzca evidencias de algún tipo, evaluaciones, estudios, que pudiesen estar trabajando sobre políticas públicas siempre en la temática que nos aboca. Los actores de la comunidad, como ponía el ejemplo de Tarsila Rivera. Bueno, cierro un poco esta presentación con algunos logros de esta experiencia, de esta institucionalización. Es algo, digamos, importante que el espacio ya está como constituido, se ha logrado habituar a todos los integrantes, digamos, del MIDIS. Todo el mundo más o menos sabe qué son los miércoles de evidencia. Según las temáticas, asisten algunas veces, asisten otras veces, y en los sectores cercanos que yo mencionaba también están. El año pasado hicimos una encuesta de satisfacción de las diferentes herramientas y cosas que tiene la DGCE, y teníamos una participación amplia, evidentemente, del sector de inclusión social, del MIDIS, más del 66% aproximadamente, pero teníamos a otros tantos sectores, otros ministerios, gobiernos locales, que normalmente están siempre articulados al trabajo que realiza el MIDIS. Pero además es como que ya se logró desde el 2019 producir de manera ininterrumpida estos eventos, insisto, salvo los baches de pandemia, cambios de autoridades que siempre nos obligan a que un mes o 2 meses replanteemos o reajustemos qué cosa se va a hacer, pero fuera de eso ya hay una secuencia importante de implementación desde ese año. Se ha establecido una red de ponentes nacionales e internacionales de instituciones que tienen que ver con generación de evidencias, siempre sobre las temáticas que acercan o que están dentro del espectro de lo que trabaja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces está entre los primeros, entre los más buscados o los temas que más les interesan es desarrollo infantil temprano, entre las personas que asisten a nuestros eventos, a estos espacios. También está nutrición infantil, inclusión económica, desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, protección del adulto mayor, y luego hay otros temas más que piden, que son muy, muy diversos, así que están agrupados en ese otros. Luego, los resultados de la evaluación ya están llegando a las personas que lo requieren de diferentes territorios, ya no solamente a los que se concentran en la capital del Perú, que es Lima, sino a las de otras regiones, y eso es súper importante. De hecho, en esta encuesta de satisfacción se vio todas las regiones que tenían participación. Siempre Lima todavía concentra una gran cantidad de participación. Esta es la encuesta de participación. Tenemos también los mismos listas de asistencia de los eventos que van dando cuenta de que en realidad de todas las regiones han participado, de otros países de Latinoamérica y el Caribe también. Y claro, ha permitido finalmente ampliar este alcance tanto cualitativamente como cuantitativamente. O sea, cuantitativamente en términos de número se triplicó la cantidad de personas a la que podíamos llegar, triplicó, cuatriplicó en algunas circunstancias, en algunos picos de participación. Se llega a todos los departamentos del Perú, tanto ámbito rural como ámbito urbano. Y los diferentes gestores públicos de otros sectores también están participando, lo cual realmente nos da mucha alegría. Todavía tenemos muchos desafíos, todavía tenemos muchas cosas que ajustar y vamos todo el tiempo al ser plataformas, al ser cosas que implican un componente comunicacional y que
y que demandan que se vayan actualizando como todas nuestras comunicaciones. Nos van generando demandas y desafíos. Todavía hay un tema de mejorar primero la oportunidad, de estar siempre pendientes de cuándo se necesita la información o la evidencia, que esta información llegue a las manos de quien va a tomar la decisión. Eso hemos mejorado muchísimo, pero todavía siempre se puede mejorar más. Además, la pertinencia del público objetivo, o sea, que el tipo de información llegue específicamente a quien la necesita, o sea, los actores que necesitan esa información tengan el acceso a esa evidencia, a esos estudios, evaluaciones, que sean los decisores y todo, digamos, los decisores bajo el planteamiento que dijimos hace un instante. El alcance, todavía podemos llegar a mayor cantidad de gente, y con esto termino, Andrea, innovar en los recursos comunicacionales con videos breves de los hallazgos. Y eso. Pueden visitarnos en estas plataformas, ahí están colgados todas estas evaluaciones, los estudios y también estos tipos de eventos que tenemos ahí con los materiales de las presentaciones. Disculpa la demora, Andrea, ya con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien disculpa cortar, hay muchas cosas más que se ven interesantes que nos gustaría a todos preguntar, saber más de la iniciativa que le he encontrado súper interesante. Tengo muchas preguntas para ti, e imagino que los que nos escuchan tienen también más, pero pasemos ahora a la presentación de Fátima y luego hacemos las preguntas integradas. Pero muchísimas gracias, muy, muy interesante. Entonces, a continuación, y desde México, Fátima Cisneros nos presentará estrategias de promoción de la cultura de la evaluación en INEVAP, México, de la propuesta a la mejora de las políticas. Fátima, no sé si puedes prender tu cámara para que te puedan ir conociendo. Bienvenida. Fátima Cisneros es coordinadora de vinculación del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, INEVAP. Es especialista en evaluación y gestión para resultados de la Universidad Pedagógica de Durango, máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Internacional Mexicana. Cuenta con estudios de políticas públicas y evaluación en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, la UNAM, Secretaría de Ciencia y Crédito Público y el Coneval. Actualmente es coordinadora de vinculación en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, y el INEVAP. Fátima, adelante, por favor, tienes 25 minutos y yo voy a estar controlando como MET. Al final prenderé la cámara para avisarte que estamos a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Me voy a permitir compartirles una presentación. Muy buena tarde para todos y todas las que nos acompañan en este panel, Estrategias de Gestión del Conocimiento de la Evaluación con funcionarios y decisores en Perú y México. Desde el INEVAP es un honor para nosotros compartir nuestra experiencia y retos en la promoción de la cultura de la evaluación en el estado de Durango, en México. De igual manera, antes de iniciar la presentación, quisiera agradecer a nombre del Consejo General del INEVAP a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú por su amable invitación. Muchas gracias. Y en lo personal quiero reconocer el trabajo logístico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, que se ha coordinado para realizar este evento dentro de la Semana de la Evaluación G-Local 2022 y que forma parte de los colaboradores de la Iniciativa Global de Evaluación. Primero, quiero iniciar contándoles un poco acerca de la historia del INEVAP. En 2013, Durango vio materializada la creación del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas de Durango a través de la reforma constitucional promovida por nuestro órgano parlamentario local, teniendo como visión armonizar la legislación estatal con la que regía a nivel nacional en materia de evaluación. Esta nueva constitución estableció al INEVAP como un organismo constitucional autónomo encargado de medir y de evaluar las políticas públicas en el estado de Durango, de igual manera de generar información para que los poderes y los gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus programas y acciones. En el año 2014 se aprobó la ley que crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas con el objetivo de poder regular los procesos de evaluación en nuestro estado. Sin embargo, fue hasta el año 2016 que el instituto entró en funciones a través del nombramiento de los 3 consejeros que nosotros consideramos el Consejo Fundador.
De mayo a diciembre de ese año, logramos grandes avances en el desarrollo de metodologías de evaluación que permitieron entonces para el año 2017 hacer nuestro primer programa anual o desarrollar nuestras primeras evaluaciones, nuestro primer ejercicio institucional de evaluación que contempló 27 evaluaciones. Del año 2017 al año 2019 generamos diferentes alianzas de colaboración a través de la firme convicción de especificar con claridad cómo podíamos intervenir ambas instituciones para lograr contribuir a los objetivos del instituto. Cabe destacar que aunado a esto, cada año se desarrolló un programa anual de evaluación, siendo el año 2019 el programa anual de evaluación más ambicioso que hemos tenido, contemplando 50 evaluaciones. Durante el evento de inauguración de esta Semana de la Evaluación, Silvia Salinas, de la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación, dijo que la innovación tiene que ver con enfrentar los desafíos que se nos presentan. En ese sentido, cuando la escuché, me fue muy... clarificó mucho lo que vivimos nosotros durante el periodo del COVID-19. Derivado de este contexto de crisis generado por el COVID, veo estas palabras reflejadas de manera muy directa a este año en nuestra historia en el INEVAP, porque fue en ese año que se fomentó de manera más persistente el uso de la información con base en evidencia, a través de la elaboración de documentos de investigación que permitieran a los tomadores de decisiones discernir sobre los temas de la agenda pública. Ya para 2021, el instituto entramos en una etapa de consolidación al renovarse por completo nuestro Consejo General. Esta etapa se enfocó en afianzar al instituto, o está enfocada en este momento, como un organismo con visión de futuro y posicionarlo como una instancia innovadora, objetiva y útil que contribuya a mejorar las intervenciones públicas y así incrementar la calidad de vida de los duranguenses, que como ustedes observan, pues es parte de los objetivos que nos está dentro de nuestro marco normativo. Este año para el instituto hay un hito muy significativo. Vamos a desarrollar, de hecho ya está en curso, la primera evaluación de procesos que se realiza en el Poder Judicial en el estado de Durango. Esta semana de la evaluación tiene por objetivo reflexionar sobre el papel de la innovación y de la transformación en la práctica de monitoreo y evaluación. Por eso considero muy importante iniciar esta presentación por este recorrido histórico del INEVAP. Como dijo la doctora Gaby Pérez Yaraguán del CLIR, justamente en este evento que les comento de inauguración de la semana, parte de la innovación tiene que ver con mirar hacia el pasado. Entonces, si nosotros queremos avanzar hacia adelante, pues es importante reconocer lo que ya se ha realizado y ver cómo podemos innovar en nuestra práctica. Como les platico, tenemos poco tiempo de existir, pero mucha historia. Nuestra institución tiene un órgano máximo de autoridad, está integrado por 3 consejeros, los cuales juegan un rol fundamental en la promoción de la cultura de la evaluación. Actualmente nuestro consejo está integrado por el consejero presidente, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, la consejera, la maestra Isaura Leticia Martos González, y el consejero, el maestro Antonio Vázquez Sandoval. Ellos se encargan, junto con todos los especialistas del INEVAP, no solo del desarrollo y la realización de las evaluaciones, sino de la divulgación de los resultados, porque es conocido que se deben apropiar los resultados de la evaluación por los actores involucrados en este proceso para que realmente cobre esa relevancia y utilidad. Para cumplir nuestra misión, en el instituto tenemos 4 objetivos. Nosotros realizamos evaluaciones de manera rigurosa y con calidad, generamos información que permite crear conocimiento para mejorar las intervenciones públicas, promovemos la cultura de la evaluación, diseminando los beneficios de la evaluación, provocando que más personas conozcan qué es la evaluación y se interesen en ella.
Y por último, el número 4, damos un servicio útil, relevante, que conseguimos a través del proceso de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Muchas veces al principio de la historia del instituto, me pregunté cómo promovemos la cultura de la evaluación si no hay evaluaciones. Fue lo que nos enfrentamos durante el año 2016. Si bien es cierto que derivado de nuestro modelo de gestión, todas las evaluaciones que realizamos son de carácter externo para la política o programa que evaluamos, tuvimos que hacer conscientes a los gestores de los programas de que existía una instancia encargada de hacer evaluaciones para decir con claridad qué funciona y qué se puede mejorar de las intervenciones públicas. Sostuvimos encuentros para hablar acerca de la evaluación y planteamos las primeras estrategias de alianzas estratégicas. Estos primeros pasos fueron la base para que del año 2017, que iniciaron las evaluaciones, al año 2021, tengamos concluidas 192 evaluaciones y que este año tengamos en curso 26 evaluaciones. Lógicamente, que año con año fortalecemos nuestra estrategia de evaluación para integrar el programa anual de evaluación a través de una valoración de evaluabilidad, que desde el punto de vista de la promoción de cultura de la evaluación, la encontramos como una herramienta de sensibilización orientada hacia los actores públicos sobre el proceso de evaluación, porque es en ese momento nuestra primera interacción que tenemos con los gestores de los programas, que de viva voz nos dicen qué es lo que hacen, con qué cuentan. Además, quiero destacar en esta parte que el INEVAP se ha posicionado como un referente nacional en la evaluación. Nosotros fuimos el primer organismo constitucional autónomo en México con esta característica de autonomía constitucional. ¿Qué ventajas nos da nuestro carácter de instancia autónoma? Pues primero convierte la evaluación en un instrumento de gobernanza sin sesgo político. Con la evaluación contribuimos al ejercicio de transparencia democrática que ayuda a orientar de mejor manera los esfuerzos de los gobiernos. Ahora bien, si no tenemos información, ¿cómo tomamos decisiones? Eso es algo que regularmente pudiéramos cuestionarnos en los gobiernos. El más claro ejemplo de esto, en el INEVAP lo vimos en años recientes y seguramente muchos de ustedes también. Nos vimos inmersos en un contexto de crisis sanitaria donde la información era escasa y en algunos casos se actuaba bajo modelos de prueba y error. Si deseamos que los gobiernos den resultados, entonces estos deben contar con información que les permita diseñar e implementar de mejor manera sus intervenciones públicas. Desde el INEVAP o desde nuestro punto de vista como los que promovemos en el Estado la cultura de la evaluación, los documentos de investigación que hemos generado en este periodo se vuelven o acercan a nuevas audiencias hacia el instituto, aquellas que reconocen la necesidad de contar información para tomar decisiones. Esa es la audiencia nueva que se acerca hacia nosotros. En ese sentido, en 2020 a la fecha, hemos desarrollado 34 documentos de investigación en diversos temas: educación, movilidad, turismo. Muchos de estos se desarrollaron en el contexto de la pandemia, pero también tenemos información de temas como mercado laboral, salud mental. Este último es tan relevante considerando que hay estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que cada 40 segundos alguien se suicida, que en el mundo el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Esto nos hace darnos cuenta de la importancia de la evaluación, porque la evaluación es información. En este mismo sentido de los objetivos que les comento tiene el instituto, pues está promover la cultura de la evaluación. Aunque semejante en esencia, mientras Perú tiene un modelo de gestión del conocimiento, en el INEVAP tenemos un modelo de promoción de cultura de la evaluación que se basa en 4 ejes.
El primero de ellos es el fortalecimiento de capacidades institucionales de los entes públicos obligados a la evaluación, es decir, los que son potencialmente evaluados para el INEVAP, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los municipios, los organismos autónomos, los paraestatales y los paramunicipales. Después también nosotros consideramos nuestro segundo eje las alianzas estratégicas. El tercer eje, tener un repositorio de información. Y el cuarto eje, la divulgación de la información por medios digitales. En ese sentido, si nosotros logramos acercar a los servidores públicos temas de interés alrededor de la evaluación, causamos un efecto de expectativa, de querer conocer más, en tema de evaluación, de políticas públicas. La iniciativa internacional de Semana de la Evaluación y Semana de la Evidencia nos impulsan al INEVAP a generar, y a otras organizaciones, claro está, a generar espacios de reflexión y diálogo que el público espera año con año. El INEVAP ha tenido la oportunidad de organizar 2 conversatorios de carácter internacional, logrando reunir expertos de Perú, Argentina, Colombia y de México, donde hemos discutido las mejores prácticas de la valoración de evaluabilidad y cómo hacer para que la evaluación se utilice, cómo migramos de la propuesta a la mejora. Como platicaba al principio, el Consejo General es un impulsor de las estrategias de promoción de cultura de la evaluación. Y este 2021 lanzamos una iniciativa denominada El Desafío de la Evaluación, desde todas sus vistas. Queríamos acercar la formación continua que permita mejorar las capacidades institucionales en temas alrededor de políticas públicas y de evaluación de programas de intervenciones públicas a los evaluados en el estado de Durango. Y es así que desde el mes de marzo, cada mes hemos tenido una conferencia con estos actores. Aunado a esta parte que les platico de los eventos de promoción de cultura de la evaluación, también hemos desarrollado alianzas estratégicas en donde, aunado al anterior, entendemos el entorno de la evaluación en nuestro estado y en México, y hemos celebrado 15 convenios de colaboración con instancias de carácter nacional y local, cuya naturaleza emana de emprender acciones que fomenten la cultura de la evaluación. Y esto nos lleva a entender que si comprendemos, como dice Dante y Subirats, que existen actores políticos, burocráticos y que en ellos están presentes intereses especiales, generales y de expertos, estos son los que buscan intervenir en el proceso de política pública y por eso es importante encontrar con quién vincularnos para impulsar la evaluación. Un ejemplo de esta vinculación se llevó a cabo entre el INEVAP, Coparmex, que es una instancia de la sociedad civil que agremia a empresarios, y el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE nos permitió desarrollar la primera capacitación para evaluadores independientes en el estado de Durango en materia de políticas públicas. De igual manera, otro de los referentes en materia de generación de alianzas estratégicas ha sido con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el México, el Coneval, ya que con ellos hemos, digamos, crecido tomando de referencia todo lo que ellos generan, apropiándolo para el caso de Durango y generando herramientas que sean útiles en nuestro contexto. En ese sentido, puedo resaltar, este año se está trabajando un proyecto para hacer un trabajo de consideraciones presupuestales para presentarlo en nuestro congreso local. También en el INEVAP generamos o consideramos una alianza estratégica aquellas que están con nuestros homólogos. El INEVAP participa en un espacio de diálogo entre pares, conocido como la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, en donde con otras agencias de evaluación discutimos sobre las mejores prácticas que cada uno tiene para seguir fortaleciendo nuestro modelo de evaluación.
De esta red, el INEVAP fue el coordinador general de manera conjunta con el gobierno de Yucatán y de Morelos en el año 2019 y 2020. Recientemente, impartimos el curso taller para elaborar términos de referencia y así, dentro de los que hablamos de evaluación, también provocamos la dispersión de conocimientos sobre la importancia de evaluarse con metodologías que sean adecuadas para el trabajo que estamos realizando. La información que genera el INEVAP es de carácter pública y está disponible en nuestra página de internet, la cual los invito a conocer, es www.inevap.org.mx, pero quiero platicarles que para nosotros no es solamente un sitio de internet, no es solamente una plataforma web, es un espacio de internet donde se encuentran disponibles los trabajos que realiza el instituto, las evaluaciones, los documentos de investigación, los policy brief. También podemos encontrar cómo se conforma el INEVAP, qué es, qué hace. De igual manera, nosotros pensamos en nuestro sitio de internet, en nuestra página, como un repositorio de información que permite el acceso a conocer qué es el instituto, motivando así la diseminación del conocimiento sobre la evaluación. Cualquiera persona que tenga acceso a internet podría conocer la información que nosotros generamos a través de esta plataforma. A través de los esfuerzos que realizan nuestros evaluadores, un equipo muy valioso y que está disponible en nuestra plataforma. Pero también pueden saber temas más específicos como los que ya les denominaba hace un momento en los documentos de investigación y en los policy brief. Por eso es que nosotros lo consideramos dentro de este modelo de promoción de cultura de la evaluación como un eje fundamental. Ahí está toda la información que tiene el instituto en relacionada a los ejercicios de evaluación desde el 2017 hasta la fecha. Están las metodologías de la evaluación, los instrumentos que utilizamos para hacerla. También encontramos información acerca de los aspectos susceptibles de mejora, es decir, hacemos las evaluaciones y luego ¿qué pasa? ¿A qué se le va a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a ver si mejoró un programa o no lo hizo? En ese sentido es la importancia y este tercer eje que tenemos dentro del instituto. Y nuestro cuarto eje, que son las propias redes sociales, que también los invito a seguirnos. Las plataformas digitales son para nosotros estos sitios de internet que utilizamos como canales de comunicación donde se almacena información para darla a conocer al público en general. Nosotros las dividimos en plataformas sociales, que son Twitter y Facebook, y también plataformas audiovisuales. Esta última, que ustedes ven aquí, INEVAP, en nuestro canal de YouTube, es una plataforma donde nosotros tratamos el contenido de nuestras evaluaciones, ponerlo a disposición en pequeños videos. Tenemos una sección también que se llama Políticas Públicas en Corto, donde nuestros expertos de la Dirección de Evaluación del Instituto nos platican de manera sintética temas específicos, qué es la agenda pública, qué son las políticas públicas, qué es la evaluación, por qué la importancia de la evaluación. Nos permite promocionar los eventos de cultura de la evaluación que vamos a tener, que son estas acciones de capacitación, fortalecimiento de capacidades, y además de eso tenerlas disponibles para consulta todas las veces que las personas lo necesitemos hacer. Estas tres plataformas están interrelacionadas para acercar la labor del instituto al público en general, pero no solo interrelacionadas entre ellas, sino también a nuestra página de internet que les comentaba, es un repositorio de información. Esta comunicación tiene que ser constante, la que realizamos a través de las redes sociales, con el propósito de que se dé continuidad, sean oportunas y que también describa lo que hacemos para acercar el conocimiento. Así encontramos el valor que tiene comunicar los resultados de la evaluación. En este sentido, pues nuevamente hago la invitación
a que nos conozcan a través de nuestras plataformas digitales y que nos sigan y sigan el contenido del instituto. Luego, yo les platicaba que tenemos 4 objetivos. Este es el último de ellos. Nosotros prestamos un servicio eficaz, eficiente y de calidad en un marco de autonomía, de transparencia y de rendición de cuentas. Esto lo podemos observar a través del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, que es donde la evaluación se vuelve una herramienta de influencia para mejorar las intervenciones públicas. Para concluir mi presentación sobre lo que ha realizado el Instituto en temas de promoción de cultura de la evaluación, quiero decirles que persisten retos. Uno de ellos, y creo que de los más importantes, es entender que la evaluación no es para todos en el mismo lenguaje. Yo los invito a que nos inspiremos a encontrar cómo comunicar más y de mejor manera los resultados de la evaluación para hacer de esta un instrumento útil y utilizable. Muchas gracias, Andrea, que va atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Fátima. Qué buena la última reflexión e invitación a cómo mejorar el uso y la comunicación de la evidencia. Tenemos preguntas para ambos. No sé si, Ahmed, puedes prender tu cámara para verte también. Correcto. Nada, muchas gracias a ambos por ambas presentaciones interesantes, las formas que en cada región toman, el uso, la ejecución de la evidencia. Voy a usar mis derechos de moderadora antes de empezar con las preguntas del público. Por favor, si es que alguien tiene alguna, lo puede hacer en el chat del Zoom o en el Facebook Live, que se las diremos a los expositores. Una pregunta que tenía para ambos era, ¿quién marca la agenda? Ya sea la agenda de investigación de la evaluación, ¿quién define en el tema de INEVAP qué se evalúa, cuándo se evalúa y cómo se evalúa? ¿Es demandado de dónde viene la demanda de la evaluación? Y en su caso, Ahmed también, o sea, ¿quién marca la agenda de estos conversatorios que tienen? ¿Cómo se define cuáles son las evaluaciones o los temas con los que se van a trabajar? No sé si cualquiera de los dos que quiere empezar primero. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo marcamos la agenda de evaluación desde el INEVAP? Sin duda que nuestro marco normativo, pues ahora sí que nos dice, ustedes son los encargados de evaluar y pueden hacerlo, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos obligatorios estos ejercicios de evaluación para todos los entes públicos que contempla nuestro mandato, nuestra ley, evaluar, pues sería muy difícil que la evaluación se apropiara. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo donde recibimos las solicitudes de los interesados en evaluarse, de los 3 poderes, de los organismos autónomos, de los municipios, como les comentaba. Recibimos esas solicitudes. Todas las solicitudes son valoradas. Les platicaba acerca de una estrategia de valoración de evaluabilidad que incluso hemos discutido en foros de carácter internacional como un modelo. Dentro del instituto, les platico un poco sobre su estructura. Tenemos nuestros consejeros que presenté durante la ponencia son nuestro órgano máximo de autoridad, tienen una doble figura, ellos también son el director general, la dirección de evaluación y la dirección de administración. Entonces tenemos esa estructura de manera interna. En la dirección de evaluación hay una coordinación de política de la evaluación, una coordinación de seguimiento de la evaluación, la coordinación de vinculación y la coordinación de investigación y proyectos especiales. Dentro de la coordinación de política de evaluación es donde se desarrolla esta estrategia de evaluabilidad, que consiste en esta serie de entrevistas y pues lógicamente contempla 4 elementos y a través de esos ejercicios se analiza y se valora cuáles son las intervenciones públicas que pueden incluirse en la agenda de evaluación de ese año, considerando diferentes elementos desde la información con la que cuenta disponible la intervención, y de esta manera vamos generando el programa anual de evaluación.
de año con año. Entonces, esa es la estrategia que nosotros utilizamos para marcar la agenda de evaluación. Está basada en esta estrategia de valoración de evaluabilidad y, como les comentaba, nuestra página es un repositorio de información. Si ustedes quieren conocer más acerca de esta estrategia, pues en nuestro sitio de internet, en nuestro menú de evaluaciones, ahí van a encontrar acerca, por ejemplo, de los resultados de la valoración de evaluabilidad de este año. En un momentito por aquí en el chat les voy a compartir el enlace directo para que lo puedan ver. Súper, muchas gracias. Justo iba a hacer la pregunta, si puedes compartir los criterios de evaluabilidad. Ahmed, por favor. Gracias. Voy a también responder un poco la parte de la pregunta de cómo surgen las evaluaciones, porque de todas maneras influyen luego en el tipo de eventos que organizamos. O sea, decíamos en este ciclo en estos pasos que tenemos para generar las evaluaciones, las evidencias en la DGC, tenemos una interacción constante con los programas, con los equipos técnicos de los programas y de las intervenciones, o sea, de los que potencialmente podrían ser las instancias evaluadas. Y por mandato, digamos, tenemos que evaluarlas a estas instancias, pero como dice también Fátima, no nos daría el tiempo y la vida para hacer todas al mismo tiempo. Entonces, en este proceso de acompañamiento técnico, nosotros tenemos como una especie de equipo técnico conformado con cada una de las áreas que pueden ser evaluadas, con cada uno de los programas. Entonces, en este proceso de conformación de equipo técnico, donde participan tanto integrantes del programa, de la intervención, como de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, se van priorizando los temas que podrían ser sujetas de evaluación. A veces los programas solicitan muchísimos temas de evaluación, se van haciendo listas, documentos en donde se plasman estas necesidades de información, pero todo aterriza cada año en lo que es nuestro plan anual de evaluaciones. Este documento además se formaliza, este plan anual de evaluaciones ya está considerando también no solamente las necesidades de evaluación, sino también considera temas presupuestales, de dónde va a salir efectivamente la meta para poder hacer la evaluación, el estudio, dependiendo de la envergadura digamos, el tamaño del estudio que se tiene que implementar. Entonces, este proceso va generando una ruta de producción de estudios y evaluaciones asociadas a las necesidades. Y esta misma ruta es la que va determinando cómo se van produciendo los estudios y por lo tanto al momento de definir o decidir los eventos, los espacios de reflexión, se van tomando cuando van saliendo los productos, ¿no? Apenas estén listos los estudios, en la medida de lo posible, a unos 2, 3 meses, dependiendo de cuántos estudios tengamos, se van tratando de calendarizar dentro de un plan de eventos que tenemos cada año, calendarizar más o menos cuándo va a salir cada evento, ¿no? Entonces, tal evento, el último que hemos tenido, no sé, los últimos que hemos tenido, uno ha tenido que ver con temas de seguridad alimentaria, que ha sido un estudio que hemos hecho con PMA, luego hemos tenido otro también con respecto a desarrollo infantil temprano, y así los vamos ordenando, ¿no? Ese es como el orden, todo parte de todas maneras de la necesidad del usuario, aunque intervienen factores adicionales. A veces el pedido de un actor político que nos pide, mira, este tema estamos queriendo promoverlo, hay que trabajar algo, hay evaluaciones, hay estudios, vemos, identificamos la posibilidad y lo plasmamos en un estudio y eso hace correr el orden de prelación de nuestros espacios de reflexión, pero siempre dentro de aquello que tenemos. Esa es un poco la idea. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Vamos a pasar a una de las preguntas de los participantes, que se integra con algunas de las que hemos planteado nosotros, que es ¿cómo se definen los actores relevantes para involucrar en los procesos? La pregunta planteada está en los procesos de comunicación, pero creo importante que no solo es en el proceso de comunicación, sino desde el momento de la evaluación y la investigación, cuáles son los actores que son cruciales a lo largo del proceso. Esto es para ambos. Bueno, para el INEVAP, este proceso de comunicación, nosotros observamos diferentes audiencias, por un lado, y pues en su mayoría, que es la más gruesa, digamos, son los entes públicos a evaluar que nos marca nuestra normativa, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los funcionarios que ahí colaboran, que digamos, si bien la evaluación no es a los funcionarios, pero sí a las intervenciones que ellos gestionan. También pues a los servidores públicos de los municipios, de nuestros homólogos organismos autónomos, también paraestatales y paramunicipales.
Además de esa audiencia, nosotros para comunicar nuestros resultados, consideramos importante también a los propios medios de comunicación que puedan entender qué es la labor del instituto y acercar de manera más clara hacia la ciudadanía los resultados de las evaluaciones. De igual manera, en nuestras audiencias encontramos a la sociedad civil organizada, por eso al momento de platicarles acerca de las alianzas estratégicas, si bien son estos 15 convenios, están divididos, tenemos tanto con instituciones públicas como con la sociedad civil organizada, instituciones educativas, porque las consideramos importantes. Y retomando pues también esta parte de la academia, de los investigadores, pues ellos también son una audiencia para nosotros que consideramos al momento de comunicar. Creo que la parte más difícil es que tenemos un único producto y que debemos convertirlo para que cada uno de los que ya hemos comentado pueda comprenderlo de mejor manera y entonces pueda ser utilizada la evaluación. Perdón, una pregunta. ¿A qué te refieres con único producto? El único producto, por ejemplo, nuestra evaluación de algún programa de manera específica, o entonces cuando estamos haciendo la promoción de una evaluación, pues ese es nuestro único producto, o bien, por ejemplo, un documento de investigación, de igual manera, pues hay que ver, por ejemplo, creo que es algo con lo que se empata con Perú, que ellos hacen paneles de expertos donde presentan a alguna de las investigaciones que han realizado, y entonces dentro de esos expertos pues está alguien experto a lo mejor en seguridad o en turismo, si es de así trata el documento. Entonces igual nosotros al momento de comunicar pues buscamos esa parte de que nuestra audiencia pues podamos ser empáticos y poder llegar a que el contenido de la información que nosotros generamos pues también cobre relevancia para ellos. Gracias, Fátima. Ahmed, perdón. Gracias. Sí, tenemos hartos puntos de coincidencia con la experiencia de INEVAP que nos cuenta Fátima. Digamos, en el último tiempo en realidad hemos tratado de concentrar mucha atención en llegar a personas, a gestores locales, a gestores de las intervenciones y de los programas que evaluamos, pero que estén en el territorio, o sea, que no necesariamente estén ubicados en la capital. Debo reconocer, como dije en la presentación, que todavía nos falta ajustar más para poder llegar a más personas de estos grupos. Sin embargo, nos resulta muy importante porque creo que este tipo de evaluaciones o estudios finalmente es entre ese tipo de grupos donde menos llega, donde tienen menos facilidad para poder, digamos, participar de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ese es como que nuestro primer orden. Y nuestro siguiente elemento fuerte, efectivamente, es el tema de la academia, ¿no? O sea, que nos interesa muchísimo que hayan varios tipos de actores que contrasten opiniones. Entonces, nosotros no solo nos concentramos en el estudio que producimos, sino que nos concentramos en un tema que es el objeto del estudio, de tal manera que podemos presentar un estudio producido por nosotros y algo producido por un actor diferente, de tal manera que se complemente, ¿no? Esa es, digamos, la manera como tratamos de hacer para que luego se comunique muy en breve, porque son eventos chiquitos, no hay mucho tiempo para hablar. Digamos que se saque la pepa, como decimos acá en el Perú, se saque la pepa específicamente para poder transmitirla lo más fácilmente posible a las personas, ¿no? Esa es un poco la idea. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta como muy puntual para Fátima, que pregunta sobre la magnitud de la institución. ¿Cuántas personas son las que trabajan en la institución? La pregunta específica es sobre las que gestionan la implementación de las evaluaciones, pero sí nos ayudaría a entender el tamaño para poder dimensionar también los resultados y con los recursos que en otros organismos puedan tener. Bueno, nuestra estructura es bastante acotada, somos un organismo joven y pues también en México hay algunas regulaciones que limitan, digamos, un poco el crecimiento en relación al recurso humano que colabora en el instituto. En general, en el INEVAP colaboramos 25 personas, incluyendo a los consejeros. Y también, como les platicaba, referente a la división de la estructura orgánica de la Dirección General, la Dirección de Administración y la Dirección de Evaluación,
y en la dirección de evaluación de estas 4 coordinaciones que les platicaba, quiero compartirles que todos los que estamos adscritos a la dirección de evaluación somos evaluadores, así como nuestros consejeros tienen ese doble rol de ser directores. Nosotros tenemos, por ejemplo, los coordinadores, ese doble rol de ser evaluadores, y los colaboradores dentro de las coordinaciones, pues son evaluadores que tienen una alta competencia para desarrollar estos trabajos. Ahorita, si no tengo mal datos, somos 13, 14 los que estamos en la dirección de evaluaciones. Somos los que nos encargamos de hacer las evaluaciones, es decir, de este programa anual de evaluación que tenemos vigente, lo realizamos, ejecutamos esas evaluaciones entre este número de personas, y es muy importante compartirles que dentro de la competencia que tiene nuestro Consejo General es que ellos dan seguimiento al proceso de evaluación. 2 de ellos acompañan cada una de las evaluaciones que desarrollamos o que están contempladas en el programa anual de evaluación, desde el inicio de la evaluación, cuando realizamos la presentación de cómo va a ser el proceso de evaluación en esa institución, y van participando dentro del proceso hasta concluir todo el trabajo, que la evaluación sea dictaminada por el Consejo General, sea publicada en nuestra página de internet, y nosotros tenemos una práctica de presentar con los titulares de la institución la evaluación y sus resultados. Gracias por el detalle. Ahmed, en su caso, las evaluaciones no me ha quedado claro si se hacen internas o al de referirse si son de casas que han sido como comisionadas por ustedes. No sé si puedes contar un poquito cómo son en su caso. De las dos maneras. Tenemos varios tipos de evaluaciones que son implementados con el equipo de la casa, con el equipo de la dirección de evaluación. Es un equipo más o menos del tamaño, como dice también el de Fátima. Pero claro, como hay muchísima más demanda de estudios, hay otros tipos de evaluaciones de impacto o de evaluaciones grandes que se realizan tercerizadas, ¿no? A partir de concursos, licitaciones públicas, y se implementan, digamos, a veces en un periodo de medio año, 8 meses, dependiendo siempre de la envergadura de estas. Hay algunas inclusive que pueden ser mixtas, que tienen una parte desarrollada por el equipo, otra parte desarrollada con el equipo evaluador externo, ¿no? Tratamos de que sean además estas evaluaciones con un equipo de evaluador externo también por un tema de buscar un tema de calidad, de un estándar de calidad, y que haya un nivel de objetividad a distancia de los equipos de los programas, equipos ejecutores que tenemos, ¿no? Okay. Gracias. Tenemos varias preguntas más y poco tiempo. Voy a hacer 2. Una puntual que probablemente sea para que comenten después. Nos preguntan sobre metodologías, si se pueden compartir metodologías sobre gestión del conocimiento y parámetros para considerar la evaluación de una política pública. Si es que no sé si en la web del INEVAP o en lo que comentas de la evidencia MIS existen esos como recursos para las personas que nos están escuchando. Bueno, sí, desde INEVAP en nuestra página de internet podrán encontrar los términos de referencia de las evaluaciones, que pudiera ser una guía para que consideren cómo hacer, por ejemplo, una evaluación de desempeño, una evaluación de procesos. Cabe destacar que de este ejercicio de evaluación de evaluabilidad que les comentaba, dentro de la coordinación de política de evaluación se hacen metodologías muy específicas para los programas que se evalúan, y así obtener los mejores resultados que sean útiles para los gestores de los programas, pero bien pueden ser un ejemplo o una base para que otras agencias de evaluación puedan construir sobre estas. Sí, en el caso de Evidencia MIDIS, efectivamente, de cada uno de los estudios que están publicados, hay varios tipos de documentos en realidad que se producen. Uno de ellos es la nota metodológica del estudio, que desarrolla todo el proceso, dependiendo del tipo de estudio, desarrolla todas las características metodológicas de ¿no? Luego también hay documentos el informe final mismo del estudio, hay otros que son documentos para decisores que tienen 3 a 4 páginas, o hay documentos de política, un poquito más, 10, 15 páginas en todo caso.
Luego están también vinculadas a las matrices de compromiso de mejora, que son los documentos donde ya se firma aquello en lo que el programa o la unidad evaluada se va a comprometer a mejorar a partir de las recomendaciones de dicho estudio. Entonces también están las matrices de compromiso de mejora firmadas de manera tripartita entre los actores que están involucrados en el estudio y los que ejecutan, con nosotros además. Y eso también se muestra y se ve el seguimiento de cómo van cumpliendo esta implementación de compromisos, ¿no? Entonces, todos estos documentos están colgados junto con cada una de las evaluaciones en el portal Evidencia MIDIS. Eso sí, lo vamos ahí. Cuando ya están listos, se va publicando poco a poco. Muchas gracias, Ahmed. Y una pregunta ahora sobre el impacto, que es la pregunta del millón en todos los temas de investigación y evidencia para informar políticas y práctica pública. ¿Cómo pueden compartir algunos ejemplos del uso de los decisores o los actores políticos de la evidencia o de las investigaciones, de las evaluaciones que han presentado? ¿Cuál ha sido de repente la respuesta del público objetivo, de los actores respecto a eso? Y si es que, ¿cómo es que miden el impacto? Sé que esto es algo muy difícil de hacer, pero entonces no sé si tienen alguna anécdota o algún ejemplo de cómo se ha utilizado la evidencia, cómo se ha utilizado, cómo se utiliza y cuál es la respuesta del público. Sé que a veces las rutas no son directas. Nada, adelante para los dos, por favor. Pues muchas gracias. De manera rápida se me viene a la memoria un reciente ejercicio de este seguimiento a las evaluaciones. En el municipio de Tepehuanes se realizó una evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y dentro de las recomendaciones que se hizo a los gestores de este fondo fue mejorar sus diagnósticos, los lineamientos que tenían y sus propios procesos. Esta parte pues documental importante para hacer una guía pues para gestionar de manera más adecuada los recursos del fondo. Posteriormente la evaluación, y que ya se dictamina por el Consejo General del Instituto la evaluación, y cuando les platico que acudimos a estas reuniones de presentación de los resultados de las evaluaciones, en este caso con el presidente municipal en turno, se vuelven en aspectos susceptibles de mejora. Nosotros reconocemos el esfuerzo que hizo ese municipio denominado Tepehuanes, aquí en el estado de Durango, donde ellos se dieron a la tarea de actualizar sus diagnósticos, elaborar los lineamientos que se necesitaban para gestionar de manera más adecuada el fondo, y de igual manera, de forma colaborativa en el municipio, desarrollaron un manual de procesos. Por la misma característica del ayuntamiento, ellos sometieron esta documentación a consideración del cabildo, de los regidores en ese ayuntamiento, y lograron un proceso de institucionalización. Entonces ya posteriormente, en un acto, digamos, público, pues se presentaron estos documentos que contribuyen a mejorar la gestión del programa de manera, digamos, pronta. Es el primer ejercicio que se me viene a la cabeza. También tenemos uno con el DIF estatal, que es el Sistema de Desarrollo para la Familia, y también hay un ejemplo también de éxito con ellos. Y bueno, algunos más, como comenta Andrea, pues es difícil medir el impacto, pero creo que algo que podemos observar son este tipo de prácticas donde vemos convertidos los aspectos susceptibles de mejora en una realidad, y más allá de ello, que los servidores públicos utilizan la información que se genera a partir de la evaluación o a partir de los documentos de investigación. Muchas gracias. No llegaba al micro para encenderlo. Sí, en realidad, luego, digamos, en el ciclo que tenemos, luego de todo el proceso de difusión, reflexión, tenemos otra etapa que es promover justamente el uso de las evidencias y de la información que se produce. Y es un mecanismo en realidad que ya lo tenemos bastante constituido, creo que inclusive mejor que estos espacios de reflexión. Ya hemos logrado justo en febrero de este año sacar una normativa adicional, que es un manual para la gestión de las matrices de compromiso de mejora, que es lo que contaban. Entonces, en este ejercicio en realidad lo que hacemos es
a partir de las recomendaciones o hallazgos que se producen en las evaluaciones, en los estudios, hacer un documento, un informe de recomendaciones y trasladarlo a la instancia ejecutora de aquello que fue evaluado. Ellos tienen que revisar las recomendaciones, digamos, todo lo que se consolida de las recomendaciones de estos estudios, y tienen que analizar a qué se pueden comprometer, a qué se podrían comprometer para ajustar su programa. Entonces, las recomendaciones, las evaluaciones son diversas. Si es una evaluación de impacto, puede aludir a cambios grandes que puedan tener que ver en su cadena de valor con los resultados, inclusive, o con qué tipo de productos ofrece la intervención, o hay evaluaciones que aluden a procesos y entonces son más específicos o más pequeños, y dependiendo de la envergadura de esos estudios, las recomendaciones, entonces los compromisos serán más o menos grandes. Por ahí, hace poco hemos tenido, por ejemplo, una matriz de compromisos de mejora que digamos, abordaba todo el componente de diseño del programa presupuestal y que implicaba que hagan una revisión de su población objetivo, que vuelvan a mirar las lógicas causales entre lo que querían lograr y lo que estaban otorgando para determinadas poblaciones, rural amazónica. Y entonces, el tipo de documento que ellos tienen que producir es un documento grande, complejo, es el documento de diseño del programa presupuestal. Entonces, es un proceso largo que implica el compromiso, implica un montón de reuniones y trabajo conjunto, acompañando, y, digamos, entre el programa, en este caso, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, el órgano dentro del MIDIS, que es la de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que es la OGPPM, y también hay un actor externo, en este caso, en esta matriz de compromiso de mejora, que es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que determina, además, está presionando porque hay un tema también presupuestal que está amarrado a este proceso. Entonces, se va haciendo un seguimiento, digamos, muy pegado a que se vayan cumpliendo estos compromisos. No siempre es tan fácil, ¿no? Hay muchos aspectos variables, no sé, en este modelo, por ejemplo, ellos tienen que sacar además una directiva, tienen que sacar normativas para poder cumplir con el compromiso asumido. Entonces, es una experiencia muy interesante. Un compromiso puede involucrar un proceso de un año en que sea cumplido, dependiendo siempre de la envergadura del mismo, ¿no? Hay compromisos más pequeños, más rápidos, que los cumplen en 2 o 3 meses y nos lo presentan, los revisamos, se da la aprobación y volvemos a trabajar para ver si es que efectivamente se puede mejorar aún más dependiendo de cada uno, ¿no? Pero entonces ese modelo de matrices de compromiso de mejora lo hemos logrado como afinar bastante justo a raíz de esta publicación del manual que hemos hecho a través de una RM, en una resolución viceministerial acá en el ministerio. Gracias por la aclaración, por si acaso, lo del RM. Bueno, creo que como a mí y a todos y las que nos escuchan les deben quedar muchas preguntas y muchas, eso daría para unas conversaciones más largas, pero estamos ya prontos a terminar. Me cogí un par de minutos más del cierre para poder seguir discutiendo. Y quería hacerles una última pregunta muy corta, que les pido una respuesta muy corta a ambos. Si tuviesen que dar una recomendación sobre principal lección aprendida o algún colega que esté iniciando una iniciativa similar en algún otro país o en algún otro estado de repente, ¿cuál sería la principal recomendación que le daría? Algo muy corto, 2 o 3 líneas de su principal lección. ¿Alguno de los que quiere empezar? Fátima, parece. Oh, no, Ahmed, ya aprendiste. Ya. Empezar. O sea, empezar, aunque sea con una experiencia chiquita, con el primer esbozo que se les ocurra de aquello que vaya vinculando nuevamente la necesidad de la información con la información que se cuenta. Empezar con la experiencia y sobre el camino ir mejorándolo, porque en realidad en la lógica de la política pública, digamos en el sector público, es muy difícil tener una cosa completamente acabada para, pum, lanzarla y empezar, ¿no? En realidad, la experiencia lo que nos ha enseñado es que es mejor lanzarte, primero con una cosa pequeña, con lo que tengas, lo vas mejorando, vas tratando de capturar, generar alianzas con las diferentes áreas de la institución y poco a poco ir haciendo que lo que estás construyendo se vaya como afiatando. Digamos, en nuestro caso, nos ha funcionado mejor así que otras experiencias que hemos intentado y que inclusive algunas no han llegado a terminar de generarse, ¿no? Entonces creo que eso, empezar con una primera experiencia y de ahí poco a poco ir creciendo. Muchas gracias. Empezar, una muy buena. Fátima.
Sí, gracias, Andrea. Pues coincido con Ahmed, en evaluación nada está escrito, hay un constante cambio, puesto que la administración pública también es cambiante. Debemos ir adaptándonos en el paso a que cada institución lo permita. Entonces creo que esa parte de empezar y una vez que empezamos a adaptarnos al contexto es algo que sin duda puede hacer que logremos, como nos invita esta semana de la evaluación, a innovar en las iniciativas que desde las instituciones nos proponemos desarrollar. Muchísimas gracias, Fátima. Qué interesante que ambos coinciden en esto de empezar y ir actuando, e ir cambiando y mejorando a medida que uno va avanzando. Creo que esto es parte también de su experiencia ambos de tanto tiempo en la evaluación. Me imagino que la experiencia les ha enseñado que, bueno, como decía Samet, hay muchos planes que si se hace muy a profundidad, no llegan a salir porque siempre hay algo que perfeccionar. Les agradezco a ambos las presentaciones. Quería como unas pequeñas palabras finales de cierre para dar fin y dar el paso. Tanto la evaluación como el aprendizaje y la gestión del conocimiento son herramientas vitales para cualquier organización, más aún para las organizaciones del Estado, que tienen que trabajar a tantos niveles y con tanto impacto en las personas, para ofrecer buenos servicios y buenas prácticas a los demás, y usar buena evidencia para informar políticas y prácticas. El problema es siempre cómo se pueden realizar estas. Distintos recursos, distintos contextos, distintas realidades, distintas experiencias y demandas del uso de la evidencia en los diferentes actores con los que interactuamos, hacen este trabajo más difícil. Lo hace difícil también la medición del impacto, que en muchos otros lugares es más fácil decir que yo hice A y llegué a B, y con eso lograr más apoyo de otros actores o del mismo Estado, del mismo Ministerio de Economía, que te pueden decir, sí, bueno, necesito que me pruebes lo que has logrado. Entonces, las evaluaciones que están realizando, la diseminación, creo que es un camino importante y duro a poder visibilizar esto. Me gustaría también mencionar un poco en la que iniciativas como la Semana de Evidencia de la Evaluación G-Local, en el que este evento se enmarca, nos sirven para visibilizar esas buenas prácticas, poder compartir entre diferentes lugares de la región. Me parece increíble estar conversando con Fátima del INEVAP y con Ahmed del MIDIS, y entre todos como entender un poquito, y he visto colegas que están en Cusco, diferentes lugares del Perú, no sé de otros lugares que nos escuchan, pero muchas gracias a todos. Creo que eso, y desde un think tank también tratamos mucho de hacer buenas prácticas entre pares. Creo que entre pares son donde más podemos aprender y apalancar, compartir y contextualizar lo que funciona de un lugar a otro para poder entre todos seguir avanzando. Y con eso quería como mencionar como algunas ideas, algo importantísimo, que no es suficiente generar la información, la diseminación e interacción con los actores es igual de importante, y el tener una sociedad civil activa y un ecosistema de usadores, no sé si la palabra existe, pero de personas que demandan y que usan la evidencia, un sector grande que la demanda, va a hacer que cada vez podemos funcionar mejor. Entonces debemos lograr trabajar juntos en esta cultura de evaluación y acción. Ambos han comentado muy importante que no solo la evaluación, sino las acciones que se generan después. Y con esto, para no seguir largando, muchísimas gracias Fátima, muchísimas gracias a Ahmed, muchísimas gracias al MIS. Creo que Enrique va a dar paso para el cierre del evento. Agradecemos a todos los asistentes y bueno, muchísimas gracias. Con eso yo termino la moderación. Muchísimas gracias por tu participación, Andrea. Ha sido una excelente moderación, nos ha permitido enriquecernos aún más con los aportes tuyos y los de nuestros invitados. A continuación, les queremos pedir a nuestros invitados poder aperturar sus cámaras a fin de poder capturar este momento y quedarnos en ello, ¿no? Quique, sí, Ahmed. Ok. A ver, un momento.
Ujú. Ok, gracias. Así damos por finalizado nuestro primer día de MIDIS en la semana de la evaluación. Los esperamos